¿Cómo orar para expulsar demonios y vivir en libertad? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de orar, hay ataduras invisibles que siguen robándote la paz, el gozo y la libertad que Dios prometió? ¿Por qué algunas cadenas parecen tan fuertes que ni con tus fuerzas ni con tu fe más sencilla logras romperlas? Y si te dijera que dentro de la oración existe un secreto espiritual que muy pocos conocen, un poder oculto capaz de expulsar demonios y romper maldiciones generacionales, ¿te atreverías a escucharlo hasta el final? Este video no es uno más. Es un llamado del Espíritu Santo para enseñarte cómo orar de manera efectiva para vivir en verdadera libertad. Hoy quiero que te prepares, porque lo que vas a descubrir puede cambiar tu realidad espiritual. No es casualidad que hayas llegado aquí. Muchos entran en este canal buscando respuestas y Dios quiere hablarte directamente. Lo que aprenderás en los próximos minutos es una revelación que marcará tu vida. Descubrirás que la oración no es solo palabras al aire, sino una arma poderosa en la guerra espiritual que desata la victoria en Cristo. Hay un misterio que vamos a revelar juntos. Existen oraciones que liberan, que quiebran yugos, que cierran puertas al enemigo, y tú vas a aprender cómo levantarte en esa autoridad. ¿Estás dispuesto? Porque si permaneces hasta el final, recibirás llaves espirituales que abrirán puertas de bendición que el diablo había querido mantener cerradas. Antes de seguir, quiero que comentes en el chat esta frase: paz en Cristo. Al escribirlo, declaras públicamente que tu fe está en el Señor y al mismo tiempo ayudas a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan desesperadamente. Dale también un me gusta a este video, porque al hacerlo obligas al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje de liberación a miles de almas cautivas que necesitan escuchar la palabra. Y si aún no te suscribiste, hazlo ahora mismo. Este canal está siendo usado por Dios como iglesia digital para aquellos que no tienen un lugar físico donde congregarse. Te felicito, porque al estar aquí ya formas parte de un pueblo que no se rinde. Recuerda, hay una enseñanza casi al final de este video que puede contener la clave exacta que estabas buscando para desbloquear tu bendición y recuperar tu libertad espiritual. Así que, quédate conmigo, no te distraigas, porque lo que aprenderás hoy es un viaje profundo hacia la verdad que te hará libre. Y ahora, empecemos con el estudio. 1. Jesús expulsa a un espíritu inmundo en la sinagoga. Marcos 1, 23, 26. En la sinagoga, delante de todos, un hombre poseído por un espíritu inmundo gritó con furia al ver a Jesús: «Has venido para destruirnos». Pero Jesús, con autoridad, reprendió al demonio y le dijo: «Cállate y sal de él». En ese instante, el espíritu salió, dejando libre al hombre. Este relato bíblico nos muestra el primer principio para orar y vivir en libertad. La autoridad de la palabra de Cristo es mayor que cualquier poder de las tinieblas. Notemos que Jesús no entró en largas discusiones con el demonio. Él habló con firmeza, con una orden clara y directa. Aquí hay una lección para ti. Tu oración de liberación no necesita ser complicada, sino llena de fe y convicción en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces intentamos pelear con fuerzas humanas contra problemas espirituales? Nos desgastamos en la ansiedad, en el miedo, en las lágrimas interminables. Pero la enseñanza aquí es que la liberación se activa cuando reconoces que la autoridad no está en ti, sino en Cristo que vive en ti. Cuando ores para expulsar demonios, no lo hagas desde el miedo ni desde la duda. Hazlo recordando que el mismo Jesús que habló en esa sinagoga, hoy habla a través de tu vida. Cada vez que declaras con fe el nombre de Jesús, el enemigo tiembla, porque sabe que está derrotado. La vida cristiana no consiste en convivir con cadenas, sino en aprender a usar la voz de fe para romperlas. Puede que hoy sientas que hay áreas de tu vida atadas, vicios, pensamientos oscuros, influencias familiares, opresiones en tu casa.
Pero escucha, el poder de Jesús sigue vivo y tu oración puede traer luz donde solo había tinieblas. Ahora bien, quiero que reflexiones. ¿Cuánto tiempo llevas soportando ataques que podrías reprender en el nombre del Señor? No es tiempo de resignarte. Es tiempo de orar con autoridad. Declara conmigo en el chat: en Cristo soy libre. Al escribirlo, proclamas públicamente que no estás bajo el dominio de las tinieblas. Esa confesión de fe es el primer paso para activar la victoria de Dios en tu vida. Recuerda siempre, el mismo Jesús que liberó en la sinagoga está presente en tu oración. Y así como aquel hombre fue libre, tú también experimentarás esa libertad cuando ores con fe y firmeza. 2. El Señor es mi pastor. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23, 1, 4. Este salmo es mucho más que un texto poético. Es una declaración de autoridad y confianza espiritual. Cuando David lo escribió, estaba afirmando una verdad que tú también puedes proclamar en tus oraciones. Cuando el Señor es tu pastor, ninguna fuerza demoníaca puede dominarte. Observa la frase: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ese valle representa los momentos más oscuros de la vida, donde el enemigo intenta sembrar miedo, opresión y desesperanza. Pero David enseña que la clave está en la presencia de Dios, porque tú estarás conmigo. Cuando oras para expulsar demonios, el Salmo 23 se convierte en un escudo. Estás declarando que aunque camines en medio de la batalla espiritual, no hay lugar para el miedo, porque el pastor va delante de ti. Su vara y su cayado son símbolos de disciplina, guía y defensa. Es como si el mismo Dios dijera: yo me encargo de tus enemigos, tu parte es confiar. Ahora piensa, ¿cuántas veces los demonios han intentado robarte la paz, haciendo que tu vida se sienta como un valle oscuro? La verdad es que no importa lo profundo del valle, mientras tengas al pastor caminando a tu lado. Cuando uses el Salmo 23 en tus oraciones, hazlo con voz de autoridad. Declara: aunque ande en valle de sombra, no temeré, porque Cristo está conmigo. Esa proclamación no es solo poesía, es un decreto espiritual que desarma al enemigo. Escribe en el chat esta frase de fe: el Señor es mi pastor y soy libre. Al declararlo, estás diciendo públicamente que tu vida no pertenece a las tinieblas, sino al Dios que te guía hacia la victoria. El Salmo 23 no es un texto para leer con miedo, sino un arma poderosa para reprender la oscuridad. Cada vez que lo proclamas, las cadenas se debilitan y el enemigo retrocede, porque en esas palabras se manifiesta la presencia de Dios. Así como David enfrentó gigantes y ejércitos con la certeza de que Dios era su pastor, tú puedes enfrentar cualquier opresión espiritual sabiendo que no estás solo, y cuando crees esa verdad, tu oración se transforma en un grito de victoria. Jesús es tu pastor, y en su nombre los demonios no tienen autoridad sobre ti. 3. El abrigo del Altísimo. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Salmo 91, 1-4. Este salmo es considerado una de las oraciones más poderosas de protección y liberación.
Aquí descubrimos un principio esencial para la guerra espiritual. No basta con reprender al enemigo, también hay que aprender a habitar bajo la cobertura del Altísimo. David nos enseña que quien vive bajo la sombra de Dios camina en una esfera espiritual donde ningún demonio puede prevalecer. Notemos la frase, Él te librará del lazo del cazador. El cazador representa al diablo, que siempre busca tender trampas para que caigas en la desesperación, la tentación o el miedo. Pero la promesa es clara. Dios mismo rompe esas trampas antes de que puedan atraparte. El Salmo 91 no es solo un pasaje para leer antes de dormir, sino una declaración de guerra contra las tinieblas. Cada palabra es como una espada que corta cadenas. Cuando oras con este salmo, estás proclamando que estás bajo las alas del Omnipotente, y ahí no hay demonio, maldición ni hechicería que pueda tocarte. Piénsalo. ¿Cuántas veces el enemigo intentó destruirte con ataques invisibles, enfermedades, depresiones, accidentes o tentaciones? Y sin embargo, aquí estás, porque el Altísimo te ha guardado bajo su sombra. Esa misma protección se activa en tu vida cada vez que lo proclamas en oración. Cuando enfrentes momentos de opresión espiritual, recita el Salmo 91 con fe, no como quien repite palabras, sino como quien declara un decreto de victoria. Con sus plumas me cubrirá, y debajo de sus alas estaré seguro. Esa seguridad es tu refugio, y es lo que hace retroceder a los demonios. Escribe en el chat esta confesión: habito bajo la sombra del Altísimo. Al declararlo, reconoces que no peleas solo, sino bajo la cobertura de Dios mismo. Recuerda, el Salmo 91 es más que un canto de esperanza, es un escudo espiritual. Cada vez que lo proclamas, las fuerzas de las tinieblas reconocen que tu vida está rodeada por el fuego protector de Dios. Esa es la libertad verdadera. Vivir sabiendo que nada ni nadie puede tocarte, porque tu vida está escondida bajo las alas del Omnipotente. 4. El endemoniado gadareno. Marcos 5, 1, 15. Uno de los relatos más impresionantes de liberación en la Biblia es el del hombre endemoniado de Gadara. La Escritura nos cuenta que vivía entre los sepulcros, aislado, encadenado, gritando y hiriéndose con piedras. Nadie podía controlarlo, hasta que se encontró cara a cara con Jesús. Cuando el Maestro llegó a aquella región, aquel hombre corrió y se postró ante él. Los demonios aterrorizados le rogaron que no los enviara fuera, porque reconocían su autoridad. Con una sola palabra, Jesús ordenó, y los espíritus salieron, dejando al hombre en su sano juicio, vestido y libre. Este pasaje nos enseña varias verdades clave para nuestra vida espiritual. 1. La opresión demoníaca busca destruir la dignidad humana. Así como aquel hombre estaba desnudo, herido y aislado, los demonios buscan reducirte a la vergüenza, el dolor y la soledad. Pero cuando Cristo interviene, todo cambia. 2. Los demonios reconocen a Jesús como autoridad suprema. Esto significa que cuando oras en el nombre de Jesús, no hablas desde tu fuerza, sino desde el respaldo del Rey de Reyes. Por eso, la oración de liberación tiene poder, porque no invocas tu nombre, sino el de aquel a quien toda rodilla se doblará. 3. La verdadera libertad transforma la vida entera. El gadareno no solo fue liberado espiritualmente, sino restaurado emocionalmente y socialmente. Pasó de ser un marginado a un testigo del poder de Dios en su ciudad. Este pasaje conecta con tu vida. Quizá hay áreas donde sientes cadenas invisibles que te atan, hábitos que no logras vencer, pensamientos que te atormentan o situaciones que parecen controlar tu destino. Hoy la palabra te dice, ninguna cadena es demasiado fuerte para que Jesús no pueda romperla. Cuando ores para expulsar demonios, recuerda este principio. No se trata de cuánto grites o cuánto tiempo dure tu oración, sino de que invoques con fe el nombre que está por encima de todo nombre.
La misma autoridad que liberó al Gadareno está disponible para ti hoy. Escribe en el chat con fe: en el nombre de Jesús soy libre. Decláralo, porque tu confesión es también un acto de guerra espiritual. Si Cristo pudo liberar a un hombre con una legión de demonios, ¿cómo no podrá liberarte a ti de aquello que oprime tu vida? La historia del Gadareno es la confirmación de que no hay cautividad demasiado grande para el poder de Dios. 5. La armadura de Dios, Efesios 6, 10, 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 10, 12. El apóstol Pablo nos revela un principio clave. La verdadera batalla no se libra contra personas, sino contra poderes espirituales de maldad. Esto significa que la oración de liberación no se enfoca en enemigos humanos, sino en ataduras invisibles que solo pueden ser rotas en lo espiritual. Aquí aparece una verdad fundamental. La oración efectiva es aquella que se hace vestido con la armadura de Dios. Cada pieza representa una protección y un arma contra las tinieblas. El cinturón de la verdad nos recuerda que el enemigo es padre de mentira y solo con la verdad del Evangelio podemos desenmascararlo. La coraza de justicia protege nuestro corazón de la culpa y la condenación. Cuando oras en justicia, el diablo no tiene de qué acusarte. El calzado del Evangelio de la paz significa caminar con firmeza, llevando la palabra que trae libertad. El escudo de la fe, con el que apagamos los dardos de fuego del maligno, esos ataques de duda, miedo y tentación. El yelmo de la salvación protege la mente de pensamientos destructivos. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El arma ofensiva con la que vencemos y expulsamos demonios. Orar con esta armadura significa reconocer que tu fuerza no está en ti mismo, sino en Cristo. No peleas desnudo frente al enemigo, sino equipado con armas celestiales que lo derrotan. En tu vida diaria, esto implica algo muy práctico. Antes de enfrentar la oración de liberación, cúbrete en oración, pidiendo al Espíritu Santo que te revista de cada parte de esta armadura. Haz de la palabra tu espada y de la fe tu escudo. Así, cuando enfrentes ataques demoníacos, no retrocederás, sino que avanzarás con autoridad. Escribe en el chat esta declaración de fe: estoy vestido con la armadura de Dios. Porque quien se viste de la armadura no teme a las tinieblas, sino que camina en victoria. Recuerda, el enemigo no teme a tu fuerza, pero sí tiembla ante la armadura de Dios en ti. Con ella, cada oración tuya se convierte en un golpe directo al reino de las tinieblas. 6. La victoria de Jesús en el desierto. Mateo 4, 1, 11. El Evangelio nos relata que después de ser bautizado, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó. Y en ese tiempo de debilidad física, Satanás intentó atacarlo con tentaciones directas. Le ofreció pan, poder y gloria, pero Jesús venció cada ataque con la misma arma, la palabra de Dios. Cada vez que el enemigo le habló, Jesús respondió con un escrito está. No dialogó con las tinieblas, no trató de negociar con el tentador, simplemente declaró la verdad de la Escritura. Al final, el diablo tuvo que huir y los ángeles vinieron a servirle. Este pasaje nos muestra una enseñanza poderosa para tu vida. El enemigo siempre atacará en tus momentos de debilidad, pero la debilidad no significa derrota si estás lleno de la palabra.
La oración efectiva incluye la palabra de Dios. No basta con clamar, es necesario declarar lo que está escrito. Esa es la espada que atraviesa las mentiras demoníacas. Resistir es posible. Santiago 4:7 nos recuerda: resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso mismo sucedió en el desierto. Cuando Jesús resistió con la palabra, el diablo no tuvo más opción que retirarse. Aplicado a tu vida, cada vez que ores para expulsar demonios o romper cadenas, no uses solo tus palabras, usa la palabra de Dios. Declara en voz alta versículos de poder, proclama las promesas de victoria. Esa es la estrategia que Cristo mismo nos enseñó en el desierto. Quizás hoy te sientes como en un desierto espiritual, cansado, tentado, incluso pensando que Dios está distante. Pero escucha esto: es en el desierto donde Dios te fortalece para la batalla. Si Jesús venció al diablo en el desierto, tú también puedes vencer, porque Él te dio su espíritu y su palabra como armas infalibles. Declara en el chat con fe: escrito está, en Cristo tengo victoria. Esta frase no es solo un comentario, es una proclamación de guerra contra toda obra del enemigo en tu vida. Recuerda, los demonios no resisten la palabra proclamada con fe. Así como huyeron en el desierto, huirán también de tu vida cuando tu oración esté respaldada con lo que Dios ya ha dicho. 7. El poder del nombre de Jesús. Hechos 16:18. En el libro de los Hechos encontramos la historia de una joven esclava que tenía espíritu de adivinación. Sus amos la usaban para ganar dinero, hasta que un día se encontró con Pablo y Silas. La muchacha seguía a los apóstoles, gritando que ellos eran siervos del Dios Altísimo. Pablo, lleno del Espíritu Santo, se volvió hacia ella y dijo: «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». En ese mismo instante el espíritu salió y la joven quedó libre. Este relato nos enseña una verdad incuestionable: los demonios obedecen al nombre de Jesús. No fue la voz de Pablo, ni su carácter fuerte, ni sus argumentos lo que hizo que el espíritu se marchara. Fue el poder contenido en esa proclamación: en el nombre de Jesucristo. Cuando oras para expulsar demonios, recuerda que no estás usando tu propio nombre. No es tu reputación, tu experiencia o tu fuerza lo que hace retroceder a las tinieblas, sino la autoridad del Hijo de Dios. Por eso nunca ores desde la inseguridad o desde el temor, sino desde la certeza de que el nombre de Jesús está respaldado en el cielo y temido en el infierno. Este pasaje también nos recuerda que hay espíritus disfrazados de luz, que intentan confundir, engañar o incluso parecer piadosos. La joven decía la verdad acerca de Pablo y Silas, pero su espíritu no venía de Dios. Aquí aprendemos que el discernimiento espiritual es vital. No todo lo que suena bien viene del Señor. En tu vida, tal vez enfrentas influencias que aparentan ser inofensivas, pero en realidad abren puertas al enemigo. Puede ser una práctica, una palabra, un ambiente o incluso una persona que está bajo influencia espiritual. La oración en el nombre de Jesús es tu herramienta para cerrar esas puertas y reclamar libertad. Escribe con fe en el chat: en el nombre de Jesús, soy más que vencedor. Esa declaración no es simbólica, es un decreto que fortalece tu espíritu y debilita el reino de las tinieblas. Recuerda, cuando usas el nombre de Jesús, los demonios tiemblan. Ese nombre es el sello de tu libertad y la llave que abre la puerta de tu victoria. Amado hermano, amada hermana, si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte de corazón. Muy pocos permanecen hasta el final de un mensaje tan profundo como este. Eso significa que tu espíritu tiene hambre de libertad y que el Señor te está llamando a vivir una vida completamente nueva en Él. Hoy aprendiste que no hay demonio, cadena o atadura que pueda resistir al poder del nombre de Jesús.
Descubriste que con la palabra, con la autoridad del Espíritu Santo y con la fe en Cristo, puedes orar con poder para expulsar demonios y vivir en libertad. Esta es tu herencia como hijo e hija de Dios, caminar sin temor, bajo la protección del pastor y cubierto por las alas del Altísimo. Quiero pedirte algo especial. Comenta aquí abajo esta frase de fe: he llegado hasta el final porque en Cristo soy libre. Esa declaración será la señal de los verdaderos guerreros espirituales que han permanecido hasta el final de este mensaje. Y yo sabré quiénes son los valientes que no retroceden ante las batallas. Si aún no lo hiciste, suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita. ¿Por qué? Porque al hacerlo, no solo fortaleces tu fe, sino que ayudas a que esta palabra llegue a muchos que no tienen iglesia cerca, personas que lloran en silencio y que necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Piensa en esto: si tú no compartes este video, alguien allá afuera puede seguir viviendo en tinieblas sin conocer la verdad que tú hoy recibiste. Dale también un me gusta a este video. Ese simple acto hace que YouTube muestre este mensaje a miles de personas que necesitan escuchar que la libertad en Cristo es real. No subestimes el poder de tu participación. Tu clic puede ser el puente que Dios use para salvar una vida. Si no estás suscrito, quiero que lo pienses con seriedad. ¿Cómo puedes ser parte de esta familia espiritual si permaneces indiferente? Suscribirse es comprometerse. Es encender la lámpara de tu fe en medio de la oscuridad digital. Hazlo ahora mismo y sé parte de lo que Dios está construyendo aquí. Antes de irte, quédate unos minutos en silencio mientras la música de este video suena. No pauses, no cierres, permite que la presencia de Dios te envuelva. Eleva una oración de agradecimiento al Señor por lo que te ha revelado hoy y declara en tu corazón que a partir de este momento caminarás en libertad. Recuerda siempre: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, y en Cristo Jesús ya eres más